Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar las historias de nuestro continente en profundidad. Ni el discurso de Donald Trump contra los mexicanos, ni las críticas de Andrés Manuel López Obrador contra el estadounidense cuando era candidato a la presidencia de México, impidieron que ambos intercambiaran halagos en una reunión en la Casa Blanca. Dejando atrás los insultos, se concentraron en la reactivación de la economía norteamericana. Y seguimos en México porque la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se desmorona, luego de que se identificara que los restos hallados en un lugar diferente al que consta en la verdad histórica entregada por la administración anterior coincidían con el ADN de uno de los jóvenes. Y hablamos de la gripiña de Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil dio positivo por COVID-19. Uno de los mandatarios más escépticos de la gravedad del coronavirus y de las medidas de confinamiento padece ahora la enfermedad. Y empezamos con la imagen de la semana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por primera vez usando un tapabocas. Lo hizo para viajar en un avión comercial hasta Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump. Una reunión que tenía como fin celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, que desde el 1 de julio reemplaza al Telecán, pero a la cual no asistió Canadá, el otro país signatario, lo cual despertó críticas en ambos países, especialmente de la comunidad hispana en Estados Unidos, que señala que AMLO le dio impulso a la reelección de Trump y lo ayudó a obtener el voto latino al mostrar el lado más amigable de la relación entre ambos países, después de la retórica de Trump en contra de los mexicanos desde el lanzamiento de su campaña. Andrés Mesa Muñoz nos recuerda algunas de sus declaraciones. Desde el primer día en que inició su camino a la Casa Blanca, Donald Trump ya estaba envuelto en polémicas. Desde el día del lanzamiento de su campaña, el ahora presidente de Estados Unidos inició una retórica contra la inmigración, especialmente contra su vecino del sur, México. Cuando México envía a su gente, no está enviando lo mejor de sí. Están enviando personas que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas con nosotros. Traen drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. El mandatario prometió un muro a lo largo de su frontera sur para frenar la inmigración ilegal e incluso llegó a insinuar que México pagaría por ese muro. Una nación sin fronteras no es una nación. Desde hoy, Estados Unidos recupera el control de sus fronteras, recupera sus fronteras. Ante las repetidas y masivas caravanas de migrantes que llegaban desde Centroamérica hasta México con la intención de instalarse en Estados Unidos, Trump puso al gobierno mexicano contra las cuerdas, amenazándolo con imponer aranceles con un aumento progresivo si no hacía nada para frenar el flujo migratorio. La gente ha estado diciendo durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un abusador de Estados Unidos. Toma, pero nunca da. De acuerdo con Donald Trump, México ha permitido una invasión hacia su territorio, no solo de inmigrantes, sino de traficantes de droga y de personas, además de cárteles. Sigamos en México. Desde su desaparición en 2014, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han pedido su regreso y han denunciado inconsistencias en la información entregada por las autoridades. La identificación de los restos de uno de los jóvenes, hallados en un lugar diferente al de la versión entregada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, parece darles la razón. Informe de Luis Méndez. Un episodio que sigue sin respuesta ni justicia. La versión de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa del gobierno de Enrique Peña Nieto queda sepultada por un nuevo hallazgo de la Fiscalía General Mexicana. Los restos hallados en noviembre de 2019 en un lugar diferente al que consta en la llamada verdad histórica al que sucedieron los hechos, perteneció a uno de los jóvenes. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre.
El caso conmocionó al país y desestabilizó la administración de Enrique Peña Nieto, que ofreció la versión de que los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales, pero que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos los asesinaron tras ser señalados de pertenecer a un grupo rival, los Rojos, quienes los incineraron en el basurero de Cocula. Además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Tras la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018, las autoridades federales anunciaron que se reabriría la investigación y ahora la Fiscalía General señala que considera que el caso sigue abierto. Y vamos a hacer un tour por el continente para revisar otras noticias que usted debería conocer esta semana. El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, renunció esta semana. Se trata del tercero en abandonar el cargo en el mandato de Lenín Moreno, aunque los dos anteriores dimitieron salpicados por corrupción. La renuncia llega cuando el país se está preparando para los comicios de febrero de 2021, en los que el expresidente Rafael Correa ya anunció que participará como vicepresidente. También esta semana el canciller José Valencia renunció por motivos personales. De manera sorpresiva, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó a elecciones generales para el 11 de abril de 2021. Se trata de un adelanto a la convocatoria que por lo general se hace a finales del año anterior a los comicios. Con el anuncio, el mandatario hizo un llamado a los congresistas a acelerar sus reformas, especialmente una para retirar la inmunidad parlamentaria, como una medida para luchar contra la corrupción. Y George Floyd dijo más de 20 veces "no puedo respirar" al oficial que puso su rodilla contra su cuello mientras él le respondía "toma mucho oxígeno, hablar". Esto de acuerdo con las transcripciones de los últimos minutos de la vida del afroamericano que quedaron registrados en las cámaras del uniforme de los oficiales. Mientras tanto, siguen retirándose decenas de estatuas de líderes confederados en Estados Unidos y decenas de marcas se reinventan para dejar atrás estereotipos racistas. Y en medio de esta discusión racial que atraviesa Estados Unidos, el rapero afroamericano Kanye West, quien hasta hace poco era cercano al presidente Donald Trump, anunció en Twitter su aspiración para llegar a la presidencia. El polémico cantante buscaría votos entre los millones de usuarios que lo siguen en redes sociales y a su pareja Kim Kardashian. Y hablemos de COVID-19. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo por coronavirus. Uno de los líderes más escépticos de la pandemia, engrosa ahora la lista de contagios del segundo país más afectado del mundo. Pero aún está por verse si Bolsonaro, quien había ironizado sobre la gravedad de la enfermedad al decir que era solo una gripiña, modificará el manejo de la pandemia en el país. Revisemos cómo ha cambiado hasta ahora el discurso del mandatario brasileño. Ni el más escéptico está exento de contagiarse de COVID-19. Con una actitud tranquila frente a las cámaras, el presidente Jair Bolsonaro anunció que dio positivo por el virus. Comenzó el domingo con cierta indisposición y empeoró el lunes, con molestias, fatiga y un poco de dolor muscular y una fiebre que alcanzó los 38 grados. Y la fiebre final de la tarde llegó a bater 38 grados. Después de Juan Orlando Hernández de Honduras, Bolsonaro es el segundo presidente de América afectado por coronavirus. Y la noticia sobre su contagio ha traído a colación el proceder del líder brasileño frente a la pandemia. Cuando el COVID-19 empezó a propagarse en el gigante sudamericano, el mandatario ignoró las alarmas y siguió alentando a las concentraciones masivas. Saludó y abrazó a sus seguidores, comió en la calle, se bajó el tapabocas y otras veces dejó de usarlo. Bolsonaro fue el foco de críticas por sus polémicas frases destinadas a minimizar el impacto de la pandemia. También está el tema del coronavirus, cuyo poder destructivo, en mi opinión, está siendo sobreestimado. Después de la puñalada, no será una gripita la que me derribará, ¿de acuerdo?
Después de haber sufrido los síntomas del COVID-19, para Bolsonaro, reabrir la economía brasileña sigue siendo una prioridad. Su radical postura lo llevó a una lucha de poderes con gobernadores estatales y alcaldes locales que defendían el confinamiento para frenar la curva de contagios. Y a pesar de dichas medidas, Brasil se convirtió en el segundo país más afectado del mundo. Y es que el continente americano tiene más de la mitad de los casos de coronavirus en el mundo, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza. Tan solo en la Unión Americana hay más de 3 millones de enfermos. Y mientras los contagios siguen en aumento en 2/3 de la nación, demos una mirada a cómo el virus se propagó en territorio estadounidense desde que llegó hace 6 meses. El primer caso conocido de COVID-19 en Estados Unidos fue identificado el 20 de enero en un residente del estado de Washington que acababa de regresar de Wuhan, China. En febrero, los casos estadounidenses se elevaron a 88 y el epicentro era Seattle, donde se reportó la primera muerte por coronavirus el 29 de febrero. Para finales de marzo, el virus estaba en los 50 estados y mientras se impusieron confinamientos, los casos conocidos llegaron a 140,000. Más que en cualquier otro país. Más de 1.000 estadounidenses habían muerto por COVID-19. Abril reveló a Nueva York como el nuevo epicentro del brote en Estados Unidos. Para mediados de mes, el estado tenía 160,000 casos. Solo en la ciudad de Nueva York había más de 16,000 muertos. Para finales de mayo, más de 100,000 estadounidenses habían muerto de COVID-19 y había más de 1,6 millones de contagios confirmados, pero con una tendencia a la baja, por lo que creció la esperanza de que el brote estaría pronto bajo control. Pero no fue así. El virus tuvo un momento en junio donde los epicentros variaron a medida que los estados reabrían. Mientras los casos en Nueva York disminuían, otras áreas comenzaron a repuntar, especialmente en el sur y el oeste del país. Mientras otros países con cuarentenas más largas y estrictas han visto sus cifras disminuir, la curva en Estados Unidos está subiendo. El país está registrando récords de nuevos contagios casi diariamente, con más de 250,000 nuevos casos tan solo en los primeros 5 días del mes. Gracias por acompañarme en Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en la dirección que ven en sus pantallas. Y si pueden, quédense en casa, cuídense mucho del coronavirus y sigan viendo France 24.